Askurukipan taki humanakataki. Hichurusti tecañaniwa kunaki teja hakunaka ukatoquita. Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy vamos a aprender lo que es los números en el idioma aymara. Al igual que en cualquier otro idioma, en aymara también tenemos lo que son los números. ¿Ya? Para aprender mejor lo que son los números, en aymara se recomienda aprender primero lo que son los números del 1 al 10. ¿Ya? Entonces vamos a aprender y aquí en la pantalla ustedes pueden observar los números del 1 al 10, ¿no? Y la forma como se escribe cada uno de estos números. Por ejemplo, 1 se dice maya, 2 se dice paya, 3 se dice kimsa, 4 se dice pusi, 5 se dice pesca, 6 se dice sohta, 7 pacalco, 8 kimsacalco, 9 yatunca, 10 tunca. Ahora, como se habrán dado cuenta, por ejemplo, en el número 6, la U pronunciamos como si fuera la O, ¿verdad? Eso no hay que olvidar, eso hemos visto en el primer día en lo que son los fonemas, ¿no? Entonces, cuando son los vocales alófonos, ¿sí? Se pronuncia como si fuera vocal O. Eso pasa, por ejemplo, cuando está con la X o con la Q. En este caso, el que está con la X, entonces pronunciamos sojta, como si fuera la vocal O, pero la escritura se mantiene. Lo mismo pasa en el número 7 y en lo que es el número 8, ¿no? Pacalco, quimsacalco, ¿no? Porque están después de la Q. Entonces, puedes revisar también si se ha olvidado el tema de lo que son los vocales, ¿ya? Ahora, en el número 9 tenemos lo que es la diéresis en lo que es la vocal A, ¿ya? La diéresis va en la vocal A, en la vocal I y en la vocal U, básicamente en los tres vocales que utilizamos en el idioma aymara. Y el vocal lo que hace es que la vocal al pronunciar se alargue, ¿no? Es como dos tiempos. Entonces, en vez de decir A, vamos a decir A, ¿sí? Estamos alargando. En español más o menos es como el acento, ¿no? ¿Ya? Entonces, no vamos a decir yatunca, sino yatunca, ¿sí? Alargando un poco el tiempo de pronunciación de lo que sería la vocal A, ¿ya? Entonces, una vez más vamos a repasar lo que son los números, ¿ya? Para que puedan ustedes vocalizar en sus casas, ¿no? Entonces, repasar una y otra vez hasta poder aprenderse del 1 al 10. Entonces, empezamos. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, quimsacalco, llatunca, tunca. Una vez más. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, quimsacalco, llatunca, tunca. ¿Ya? Entonces, esos serían los 10 números que vamos a utilizar en lo que es el idioma aymara. Ahora, una vez que ya sepamos los 10 números, el resto se nos va a hacer muy fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una conjugación de lo que sería el número 11, ¿sí? Entonces, 11, vamos a decir en aymara, tunca mayani, ¿ya? Pero este tunca, por ejemplo, ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Voy a remarcar un momento. Tunca, aquí está, ¿no? Es el número 10, ¿sí? Tunca es el número 10, ¿sí? Ahora, este maya también ya conocemos, ¿no? Es el número 1, ¿no? Por si se olvidaron, vamos a mostrar. Aquí está, ¿no? Maya. Entonces es como si estuviéramos diciendo 10 más 1, ¿verdad? La única diferencia es en la terminación. Entonces a esto le agregamos el sufijo ne, un sufijo. Entonces, tunca mayani va a representar lo que es 11. ¿Qué hemos hecho? Hemos escrito el 10, hemos escrito el 1 y además hemos añadido la terminación ne. ¿Ya? Entonces, de esa forma obtenemos el número 11, que sería tunca mayani. Lo mismo pasa con los otros números, ¿no? Por ejemplo, si quiero decir 12, entonces nuevamente escribo primero el 10, tunca. Ahora ya no sería
Maya, ¿no ve? Porque esto es 2. 2 se dice en Aymara, paya. Aquí creo que hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Ustedes lo cambian esta M por la P. Entonces va a decir tunca paya y agregan la terminación ni, ¿no? Payani. Entonces va a decir tunca payani, va a ser el número 12. El número 13, entonces va a ser igual. Escribimos nuevamente el 10, ¿sí? Tunca. Ahora el 13 dice kimsa, ¿verdad? Kimsa. Y agregamos la terminación ni. Entonces, tunca kimsane. Ahora ustedes van a completar en casa hasta lo que es el número 19, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo sería? 14 sería, vamos a volver aquí a los números. 14 sería tunca pusi, agregamos el ni, ¿no? Tunca pusini. 15, tunca pescani. 16, tunca sohtani. 17, tunca pacalconi. 18, tunca kimsacalconi. 19, tunca llatuncani. ¿Ya? Entonces así obtenemos los números del 11 al 19. Y por favor en casa escriban, ¿no? Y repasen básicamente la escritura. Ahora, para conjugar ya los números del 20, vamos a utilizar de la misma forma, ¿no? Pero previa aclaración del número 2. El número 2 para expresar cantidades se contrae, ¿no? En algunos casos el número 1 también se va a contraer, por ejemplo, para expresar cantidades. Por ejemplo, yo quiero decir, tengo 2 amigos, ¿no? No voy a decir paya masinaka. Puedo decir, está correcto, ¿sí? Pero se utiliza de forma, con forma de contracción. Entonces, en vez de decir paya, voy a decir pa, ¿sí? Lo mismo pasa en el número 1 para expresar cantidades. Por ejemplo, quiero decir, tengo una casa, ¿no? Entonces, en vez de decir maya utanitua, voy a decir ma utanitua, ¿sí? Entonces, igual estoy contrayendo. Cuando se contrae, básicamente se utiliza lo que es la diéresis. En este caso, estamos contrayendo el número 2. En vez de decir paya, ahora vamos a decir pa, ¿ya? Pa. Entonces, representa también 2. Ahora, eso básicamente vamos a utilizar en los números enteros como el 20, como 200, como 2000, 2 millones y así sucesivamente. En números enteros, ¿de acuerdo? En números enteros. Ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿ya? Entonces, con esa previa aclaración, empezamos con lo que sería el 20. Entonces, este pa, ¿sí? Es el número 2, ¿verdad? ¿Sí? Este tunca, ¿se acuerdan qué números es? Entonces, si vamos más arriba, del 1 al 10, nos vamos a acordar, ¿no? Es el número 10, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo 2, 10, ¿verdad? 2, 10, que representa, si multiplicamos 2 por 10 son 20, ¿no? 2, 10, ¿sí? Patunca. Ahora, patunca representa lo que es el número 20. Entonces, si quiero decir 21, entonces nuevamente escribo lo que es patunca, en este caso está aquí, patunca. ¿Cómo se decía el número 11, por ejemplo? A partir del 11 hemos empezado a añadir la terminación ni, ¿verdad? Entonces, patunca mayani. Patunca, ya estoy escribiendo que es el número 20. Ahora me falta el 1, ¿no? El 1 se dice maya, ¿verdad? Maya. Y agrego nuevamente la terminación ni. Entonces vas a decir patunca mayani. ¿Sí? 21. 22 va a ser patunca, 2 se dice paya. Terminación ni. Entonces patunca payani. Patunca kimsani. Patunca pusini. Sucesivamente. Ahora tenemos el ejemplo aquí, el 25, ¿no? Entonces patunca, que sigue siendo el 20. Pesca es 5, terminación ni, ¿no? Entonces facilito, es como lo que hemos aprendido del 11 al 19 más o menos, ¿no? Entonces sucesivamente ustedes van a completar hasta el número 29. Entonces si repasamos va a ser de esta forma, ¿no? Patunca mayani, patunca payani, patunca kimsani, patunca pusini, patunca pescani, patunca sohtani, patunca pacalconi, patunca kimsacalconi, patunca yatuncani. Y llegamos a lo que sería el número 30. El número 30, que básicamente está conjugado al igual que el 20. Entonces, kimsa es el número 3, ¿no? Si se recuerdan, ¿no? Por eso decíamos que es importante aprenderse del 1 al 10, ¿ya? Entonces, kimsa es 3. Tunca es 10, ¿sí? Entonces, estamos diciendo
3, 10. Kimsa tunka. Y para conjugar también, igualito que el 20 vamos a hacer, ¿no? Kimsa tunka mayani. 32. Kimsa tunka payani. La terminación ni va a seguir, ¿no? Pero como notarán, en los números enteros, como en este caso múltiplos de 10, lo que sería el 20, el 30, el 40, no tienen terminación ni, solamente los números intermedios. Eso van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, la conjugación, por ejemplo, del 31 sería lo siguiente, ¿no? Kimsatunka mayani, kimsatunka payani, kimsatunka kimsani, kimsatunka pusini, kimsatunka pescani, kimsatunka sohtani, kimsatunka pacalconi, kimsatunka kimsacalconi, kimsatunka yatuncani, ¿no? Que sería el 39. Y llegamos al 40, ¿no? De la misma forma pasa, ¿no? Pusi es el número 4, tunka es el número 10. 4, 10. Pusi, tunka. La conjugación, al igual que los anteriores, si quiero decir, por ejemplo, 41, pusi, tunka, mayani, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Y así llegamos sucesivamente, por ejemplo, el número más largo, en este caso es el 99, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí arribita para expresar la cantidad del 99. Los números 9 son un poco complicados, ¿no? Más adelante. Entonces vamos a decir yatunka. Sí, esto es 9, ¿no ve? Yatunka, tunka. Yatunka, tunka sería 90, ¿verdad? Ahora, si quiero expresar 99, entonces voy a decir yatunka, tunka, yatunkani. ¿Ves? La terminación ni al final. ¿Ve? 99, yatunka, tunka, yatunkani. ¿No? 99. ¿Ya? Entonces, así llegamos al número 100. ¿Sí? Ahora, este 100 también tiene que recordar. Se dice pataca. ¿Ya? Pataca. Ahora, es lo mismo que hemos conjugado hasta el 99. Por ejemplo, si quiero decir 101, entonces voy a decir pataca, que sigue siendo el 100. Maya es 1 y el ni, agregación, la terminación ni, que hemos utilizado desde el número 11. ¿Ve? Entonces, pataca, mayani, el número 101. Si quiero decir 102, entonces pataca, payani. Si quiero decir 103, pataca, kimsane, ¿no? Entonces, como del 11 al 19 más o menos. Ahora ya no es con tunca, sino ya es con pataca, ¿ya? Por ejemplo, si quiero decir 111, pataca, ahora aquí es exactamente lo que expresamos el 11, ¿no? Tunca mayani era el 11, ¿no? Pataca, tunca mayani, ¿ve? ¿Ya? Entonces así van a ir completando con algunos números, obviamente es opcional, pero si quieren aprender números, entonces de esa forma, ¿no? Incluso me pueden enviar en forma de texto a través del foro para que yo les pueda revisar, ¿no? Y tal vez alguna corrección, si es que hubiera, ¿sí? Entonces pueden realizar de esa forma también. Ahora tenemos el número 200. Ahora habíamos dicho, ¿no? Este pa es la contracción del número 2, ¿verdad? Sí, eso hemos utilizado en el número 20, por ejemplo, ahí hemos explicado, ¿no? Entonces, pataca, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es este pataca? Es el número 100, ¿verdad? Es el número 100. Entonces, estoy diciendo 200, ¿sí? Pataca, ¿sí? Si quiero decir, por ejemplo, 201, igualito que el 101, ¿no? Entonces, voy a decir pataca, mayane. 102, pataca, payane. 103, pataca, kimsane, ¿no? La terminación ni al final del número, ¿ya? Y ahora quiero decir 300, lo mismo que 30, ¿no? Kimsa, que es 3, pataca, que es 100. 300, perdón, ¿no? 400, lo mismo, pusi, pataca. 500, pesca, pataca. 600, sohta, pataca. 700, pacal, pataca. 800, kimsakal, pataca. 900, yatunka, pataca. Y llegamos a lo que sería el número 1000, que se representa como Huaranca. Huaranca. Ahora quiero decir 1001, Huaranca Mayane. Quiero decir 1002, Huaranca Payane. Ahora, por ejemplo, quiero decir 2000. Entonces, es lo mismo. Pa, el número 2, ¿se acuerda? La contracción pa, Huaranca. Estoy diciendo 2000, ¿verdad? ¿Sí? 2000. Ahora quiero expresar, por ejemplo, ahora ya estamos en 2018, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está como ejemplo en 2016. Pa, Huaranca, que sería 2000. Y 16, ¿cómo se dice? Tunca, Sohtane, ¿verdad? Pa, Huaranca, Tunca, Sohtane. Por ejemplo, estamos ahora en 2018. Entonces, Pa, Huaranca, Tunca,
Kimsaqalquni, ¿no ve? Que sería el 18 tunga, Kimsaqalquni, que sería el número 18. Babaranqa tunga, Kimsaqalquni, entonces el número 2018. ¿Ya? Y ahora tenemos lo que es el millón, ¿sí? Se expresa como Waranqan, Warankapa, ¿sí? Waranqan, Warankapa. Y así podemos seguir conjugando. Por ejemplo, si queremos decir 1.000.001, digamos, en su Waranqan, Warankapa, Mayane, Waranqan, Warankapa, Mayane, ¿no? Así sucesivamente vamos a ir conjugando los números, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que serían los números. Y por favor, repasen en casa. En un momento voy a dejar también las letras de las canciones de Aguatiñas para que puedan practicar, ¿no? Lo que son los números. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. En un momento más subimos también el otro video de lo que son los números ordinales. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, por favor, repasen en casa.